El millonario conoce a una mendiga que vive en un gallinero y cambia su destino. Era una mañana soleada en la ciudad de Valverdes, donde los rascacielos brillaban como espejos, reflejando el lujo sin fin de Sebastián Guzmán. Él, un multimillonario conocido por su mente afilada y sus jugadas maestras en el mundo de los negocios, caminaba por las calles de su imperio. Pero, bajo la brillante fachada de su lujosa mansión, algo lo devoraba desde adentro. Un vacío, un anhelo de algo que no sabía cómo nombrar. La igualdad y la justicia eran conceptos que parecían existir solo en libros, mientras él disfrutaba de su extravagancia. Un día, impulsado por una extraña necesidad, dejó su mundo de cristal para pasear entre la gente común. Las calles se llenaban de risas y lágrimas, de vida y miseria. Fue en ese momento, cuando el sudor y el polvo se mezclaban en el aire, que se topó con Amara. Era una mujer negra, fuerte y hermosa, de ojos que brillaban con una historia de lucha. Su hogar, un gallinero destartalado, un símbolo de todo lo que la sociedad había olvidado. Sebastián se sintió atraído, como un imán al metal, por la chispa de humanidad que emanaba de ella. Era todo lo que él anhelaba, un faro en la oscuridad que rodeaba su vida. A pesar de su situación, su espíritu indomable lo hipnotizaba. Cuando comenzó a hablar con ella, Sebastián sintió una conexión profunda, como si sus almas se entrelazaran, pero en su afán por rescatarla, no se percató de la complejidad de su realidad. Cada palabra de Amara era un susurro de resistencia, cada risa un eco de valentía. Los días pasaron, y Sebastián seguía regresando al gallinero, atraído por el misterio de su vida. Ella compartía relatos de su infancia difícil, de sueños marchitos y esperanzas rotas. Pero también había algo más. Un día, mientras hablaban, Amara dejó caer una pista, una revelación inquietante sobre su pasado. Su familia y la de Sebastián habían estado conectadas de formas que él jamás imaginó. En su mansión, rodeado de lujos superficiales, Sebastián se debatía entre el deseo de mantener a Amara cerca y la presión del mundo empresarial que lo rodeaba. Rumores empezaban a circular y la élite no veía con buenos ojos su relación con una mujer de la calle. La tensión crecía, y cada vez que pensaba en lo que podría perder, una punzada de miedo le atravesaba el pecho. El dilema moral se tornaba cada vez más abrumador. ¿Era suficiente su amor por Amara para desafiar a toda una sociedad que los condenaba? ¿Podía ser feliz en un mundo que no aceptaba su conexión? Y justo cuando se sentía al borde de tomar una decisión, un llamado inesperado del pasado de Amara amenazó con traer a la superficie secretos que podrían separarlos más que unirlos. Sebastián se quedó paralizado, la mente en caos, los latidos del corazón resonando en sus oídos. ¿Qué haría cuando la verdad saliera a la luz? ¿Podría soportar la carga de sus decisiones? La pregunta flotaba en el aire como una sombra, una incertidumbre que podría cambiarlo todo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Sebastián se quedó paralizado, la mente en caos, los latidos del corazón resonando en sus oídos. ¿Qué haría cuando la verdad saliera a la luz? La inquietud crecía dentro de él. Entonces, el silencio de la pequeña habitación fue atravesado por un crujido abrupto. Un ladrido estruendoso rompió la atmósfera.
seguido de una sombra que se deslizó rápidamente hacia la entrada del gallinero. Amara saltó de su asiento. Sus ojos se amplificaron con miedo. ¡No!, gritó. Sus manos temblorosas se aferraron a su pecho. Sebastián, confundido, se volvió hacia la puerta, justo a tiempo para ver la figura de un hombre vestido con un abrigo negro que se apresuraba hacia ellos. Traía una mirada oscura y decidida. La escena era de película. El aire estaba cargado de tensión. «¡Sebastián!», gritó el intruso, y la voz lo hizo temblar, como un eco que retumbaba con la pesadez del pasado. Era un hombre que conocía. Su ex socio, Eduardo, de quien pensó que había desaparecido de la vida empresarial. Justo entonces, una explosión de recuerdos. Chocó contra él. Los escándalos, las traiciones, el fuego que consumió su asociación y las cuentas que nunca se saldaron. «¿Qué haces aquí?», preguntó Sebastián, la incredulidad marcando su tono. Amara miraba, asustada, entre ellos, como si observase dos trenes en colisión. «He venido por ella», dijo Eduardo, sus ojos fríos como hielo. «Amara tiene algo que me pertenece». El corazón de Sebastián se detuvo. ¿Qué podía poseer ella que pudiera interesarle? Antes de que pudiera hacer una pregunta, Eduardo se adelantó y lanzó un viejo folder sobre la mesa. «El pasado de Amara y su conexión con tu familia», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. La mirada de Amara cambió. Ella lo ignoró, centrada en el dossier que había aterrizado frente a Sebastián. Con manos temblorosas, lo abrió. Las páginas estaban llenas de su vida. Fotos, documentos, nombres. Un árbol genealógico que los unía. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Cada línea revelaba una verdad aterradora. Amara no era solo una víctima de la sociedad. Era parte de un legado enterrado que involucraba a su familia. Uno que Sebastián nunca imaginó. «Tu abuela estuvo involucrada en el mismo negocio que la familia de Amara», continuó Eduardo, disfrutando del horror en el rostro de Sebastián. Aquel incendio que destruyó su hogar no fue un accidente. Las palabras resonaron en su cabeza. ¿Qué significaba eso? Su abuela había sido una empresaria fuerte, arriesgada, y ahora su pasado se entrelazaba con el destino de Amara. La verdad emergía como un fantasma, un secreto que se negaba a permanecer oculto. Sebastián sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Amara lo miraba, angustiada, buscando una respuesta, pero ya no había palabras. La conexión que compartían, aquella chispa de esperanza en medio de sus respectivas oscuridades, se oscurecía ante la revelación. El vínculo que lo unía a ella era más complicado de lo que había imaginado. De repente, una sirena atravesó el aire, cortando el momento. Eduardo sonrió con satisfacción, un brillo malicioso en sus ojos. Pronto, todos sabrán quién es realmente Amara, y con ello lo que tú has rechazado. Con un golpe violento, la puerta se abrió. Un grupo de policías irrumpió, y Sebastián sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El miedo atravesó su pecho. ¿Podría soportar la carga de sus decisiones? ¿Qué haría cuando el pasado decidiera volver a reclamarlo todo? El estruendo de sus pisadas resonó en la habitación mientras el caos se desataba. Una verdad se filtró como un veneno, dejando a Sebastián sin salida. Mientras la tensión crecía y los ojos se volvieron hacia ellos, se dio cuenta de que el destino de Amara ya no era solo el de ella. Ahora lo arrastraba a un abismo lleno de secretos, relámpagos de incertidumbre, y un futuro incierto que amenazaba con desgarrarlo todo. Las sirenas resonaban en el aire, como un lamento que se elevaba por encima del ajetreo del gallinero. Sebastián sintió cómo la tensión lo estrangulaba. No podía respirar.
Amara estaba al borde del pánico. Sus ojos miraban a Eduardo, entre la confusión y el terror. ¿Qué pasaría ahora con ambos? La habitación se convirtió en un escenario de caos. Eduardo sonrió maliciosamente mientras los policías se movían rápidamente, rodeando a Sebastián y a Amara. Has hecho una elección difícil, Sebastián, pero esta es solo la primera parte de un juego que no estabas preparado para jugar, dijo, dejando caer la bomba que nadie esperaba. Amara no es lo que parece. El aire se volvió helado, y Sebastián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir?, preguntó, el temor palpable en su voz. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, una de las oficiales se acercó a Amara, la miró con seriedad y dijo, Amara, tienes que venir con nosotros. Sabemos quién eres. Las palabras cayeron como un rayo. Una verdad latente, oculta, amenazaba con explotar en la cara de Sebastián. La mirada de Amara se volvió sombría. Sus ojos, antes llenos de vida y lucha, ahora reflejaban un volcán de emociones. No, murmuró, mientras algunas lágrimas comenzaban a surgir. La imagen de la mujer fuerte que había conquistado su corazón comenzó a desmoronarse en su mente. ¿Qué te están diciendo? ¿Quién eres en realidad? La voz de Sebastián era un grito desesperado. Su mundo se tambaleaba. No solo luchaban por su amor. Ahora todo lo que conocía parecía llenarse de sombras. Amara es parte de un programa de protección de testigos, dijo la oficial con voz firme. Su familia ha estado involucrada en actividades criminales y ella ha tenido que cambiar su identidad para sobrevivir. Todo lo que has creído sobre ella es... La oficial vaciló entre la recomendación profesional y la compasión. Es un engaño. El corazón de Sebastián se detuvo. La revelación lo golpeó con fuerza. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? Las risas, las historias, el amor, todo, cada momento compartido, se volvía una ilusión. Las conexiones que había sentido se desgastaban y un vacío en su pecho comenzó a abrirse. Miento, todo es una mentira, se escuchó murmurar Amara, su voz apenas un susurro. Ella se sintió atrapada, víctima de un destino cruel. El fuego de la verdad devoraba cada pedazo de su historia, y Sebastián quedó atrapado entre la confusión y la traición. Los murmullos de los policías llenaron el aire. Algunos observadores se agrupaban cerca, incapaces de apartar la mirada. La tensión era palpable. Incluso el viento parecía detenerse. «No puedo dejar que se la lleven», gritó Sebastián, extendiendo los brazos hacia Amara. Todo se devolvió a un fulgor dramático, como si el tiempo se detuviera por un instante. «Amara, ¿por qué no me lo dijiste?», su voz resonaba en el gallinero. Pero todo lo que ella podía hacer era mirar hacia abajo, llenando la atmósfera de un silencio ensordecedor. Y entonces el giro brutal llegó. La oficial que sostenía las órdenes de arresto escuchó algo a su espalda. Un disparo. La bala atravesó el aire como un rayo mortal, y el mundo se detuvo de nuevo. El estruendo rompió la calma extrema del momento. Sebastián se giró. Su corazón se detuvo al ver a Eduardo caer al suelo. Una expresión de sorpresa y traición incrustada en su rostro. Amara gritó, pero el sonido quedó ahogado en el caos. La policía pasó a la acción. Los gritos se mezclaron con el sonido de las sirenas, gritando más alto que antes. Sebastián, con el corazón latiendo con furia, miró a Amara. ¿Qué está pasando? Todo anterior se tornaba irrelevante. La vida entera se sostenía al borde de un abismo. En ese instante, Sebastián se dio cuenta de que jamás supo quién era realmente Amara, ni cómo había llegado a su vida. La confusión crecía como una sombra alargada.
y mientras los gritos de pánico resonaban, en su mente una pregunta latente comenzaba a surgir. ¿Qué otro secreto se escondía ella? ¿Cuál era la verdadera historia de Amara? El caos envolvía el gallinero, un lugar que había sido el refugio de sus corazones. Ahora estaban atrapados en un juego que nunca imaginaron, y las cartas se redistribuían para alterar por completo su destino. Las sirenas resonaban en el aire, como un lamento que se elevaba por encima del ajetreo del gallinero. Sebastián sintió cómo la tensión lo estrangulaba. No podía respirar. Amara estaba al borde del pánico. Sus ojos miraban a Eduardo, entre la confusión y el terror. ¿Qué pasaría ahora con ambos? La habitación se convirtió en un escenario de caos. Eduardo sonrió maliciosamente mientras los policías se movían rápidamente, rodeando a Sebastián y Amara. Has hecho una elección difícil, Sebastián, pero esta es solo la primera parte de un juego que no estabas preparado para jugar, dijo, dejando caer la bomba que nadie esperaba. Amara no es lo que parece. El aire se volvió helado, y Sebastián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir?, preguntó, el temor palpable en su voz. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, una de las oficiales se acercó a Amara, la miró con seriedad y dijo, «Amara, tienes que venir con nosotros. Sabemos quién eres». Las palabras cayeron como un rayo. Una verdad latente, oculta, amenazaba con explotar en la cara de Sebastián. La mirada de Amara se volvió sombría. Sus ojos, antes llenos de vida y lucha, ahora reflejaban un volcán de emociones. «No», murmuró, mientras algunas lágrimas comenzaban a surgir. La imagen de la mujer fuerte que había conquistado su corazón comenzó a desmoronarse en su mente. «¿Qué te están diciendo? ¿Quién eres en realidad?». La voz de Sebastián era un grito desesperado. Su mundo se tambaleaba. No solo luchaban por su amor. Ahora todo lo que conocía parecía llenarse de sombras. «Amara es parte de un programa de protección de testigos», dijo la oficial con voz firme. «Su familia ha estado involucrada en actividades criminales, y ella ha tenido que cambiar su identidad para sobrevivir. Todo lo que has creído sobre ella es». La oficial vaciló entre la recomendación profesional y la compasión. «Es un engaño». El corazón de Sebastián se detuvo. La revelación lo golpeó con fuerza. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? Las risas, las historias, el amor, todo, cada momento compartido, se volvía una ilusión. Las conexiones que había sentido se desgastaban, y un vacío en su pecho comenzó a abrirse. «Miento, todo es una mentira», se escuchó murmurar Amara, su voz apenas un susurro. Ella se sintió atrapada, víctima de un destino cruel. El fuego de la verdad devoraba cada pedazo de su historia, y Sebastián quedó atrapado entre la confusión y la traición. Los murmullos de los policías llenaron el aire. Algunos observadores se agrupaban cerca, incapaces de apartar la mirada. La tensión era palpable. Incluso el viento parecía detenerse. «No puedo dejar que se la lleven», gritó Sebastián, extendiendo los brazos hacia Amara. Todo se devolvió a un fulgor dramático, como si el tiempo se detuviera por un instante. «Amara, ¿por qué no me lo dijiste?». Su voz resonaba en el gallinero, pero todo lo que ella podía hacer era mirar hacia abajo, llenando la atmósfera de un silencio ensordecedor. Y entonces, el giro brutal llegó. La oficial que sostenía las órdenes de arresto escuchó algo a su espalda. Un disparo. La bala atravesó el aire como un rayo mortal, y el mundo se detuvo de nuevo. Sebastián se giró. Su corazón se detuvo al ver a Eduardo caer al suelo, una expresión de sorpresa y traición incrustada en su rostro. Amara gritó, pero el sonido quedó ahogado en el caos.
La policía pasó a la acción. Los gritos se mezclaron con el sonido de las sirenas gritando más alto que antes. Sebastián, con el corazón latiendo con furia, miró a Amara. ¿Qué está pasando? Todo anterior se tornaba irrelevante. La vida entera se sostenía al borde de un abismo. En ese instante, Sebastián se dio cuenta de que jamás supo quién era realmente Amara, ni cómo había llegado a su vida. La confusión crecía como una sombra alargada, y mientras los gritos de pánico resonaban, en su mente una pregunta latente comenzaba a surgir. ¿Qué otros secretos escondía ella? ¿Cuál era la verdadera historia? ¿De Amara? De repente, un resplandor interrumpió su tren de pensamientos. Una mujer emergió de entre la multitud, empujando a los curiosos a un lado. Su rostro era familiar para Sebastián. ¡Amara!, gritó la mujer, los ojos rojos y las manos temblando. ¡Detente! No puedes irte así. Yo soy tu madre. El silencio reinó por un segundo que se sintió eterno. La cámara del caos se detuvo en ese ruido. Amara parpadeó varias veces, como si un hechizo la hubiese mantenido a distancia de esa declaración. Su madre, en un contexto tan inesperado, la incredulidad llenó el espacio entre ellos. El mundo se transformó en un torbellino de emociones. ¿Qué dices?, preguntó Amara, su voz temblando, desbordante de confusión. Sebastián observó cómo la historia entera se desmoronaba ante sus ojos. La mujer, con el rostro lleno de lágrimas, extendió los brazos hacia su hija perdida. No hay tiempo, Amara. Es por eso que estás en peligro. Ellos vienen. Mientras las palabras de la madre flotaban en el aire, una nueva verdad comenzaba a emerger, lanzando a Sebastián, a Amara y a todos los presentes a un futuro lleno de secretos y peligros imprevistos. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quiénes eran realmente? ¿Y qué amenaza podría estar acechando sin que lo supieran? La desesperación de Sebastián se intensificaba. Ya no había salida. El destino les había lanzado un nuevo desafío, y el caos del gallinero se había convertido en el escenario de un episodio del que aún no podían entender las repercusiones. El silencio reinó por un segundo que se sintió eterno. Los ojos de Sebastián se abrieron, de par en par, su mente incapaz de procesar las palabras que acababa de escuchar. Amara, su Amara, tenía una madre, pero no solo eso, era parte de un pasado oscuro. ¿Qué dices?, murmuró Amara, incrédula. Su mirada se movía de su madre a Sebastián, buscando respuestas en sus ojos. Todo se volvió confuso, como si los colores del mundo se hubieran desvanecido. El murmullo de la multitud se intensificó. Las voces se mezclaban en un eco de asombro y malestar. «Mamá, ¿por qué nunca?». Las palabras se ahogaban en su garganta, llenas de dolor. «Lo siento, hija. Tu vida ha estado en peligro desde que te quité. Tienes que venir conmigo. Ellos vuelven a intentar encontrarte». La madre de Amara interrumpió, su voz temblando de urgencia. «¿Quiénes vienen?», preguntó Sebastián, su corazón latiendo con descontrol. Pero la respuesta quedó atrapada entre la tensión y el caos que envolvía al gallinero. «La mafia que destruyó nuestra familia», gritó la madre de Amara. Y en ese instante, su rostro se iluminó con una claridad desesperada. «Todo lo que creías que sabías, Sebastián, es parte de una gran mentira». Sebastián frunció el ceño. «¿Una mentira? ¿Qué estás diciendo?», gritó, su voz resonando poderosa en medio del estruendo. ¿Podría ser que todo lo que había construido en su relación con Amara estaba basado en un engaño? Se sentía mareado, atrapado entre la verdad y la confusión. «Ellos han buscado a Amara durante años», continuó la madre, «y aunque su vida tranquila parece un sueño, el peligro es real. No puedo dejar que te atrapen como me atraparon». «A mí»,
Debes regresar. Amara retrocedió, sus manos temblorosas cubriendo su boca. No puedo dejarlo, mamá, balbuceó, mirando a Sebastián con lágrimas en los ojos. No puedo perderlo a él también. La tensión era palpable. Las luces de las patrullas reflejaban sombras danzantes en las paredes del gallinero, mientras un grupo de curiosos observaba, sus rostros llenos de horror. Sebastián sintió la presión en su pecho intensificarse. No sabía qué creer, a quién confiar. Pero había algo más en el aire, una angustia que parecía crecer a cada instante. De repente, el sonido de un motor rugiente interrumpió el caos. Un automóvil negro, sin insignias, se detuvo abruptamente frente al gallinero. Las puertas se abrieron, y hombres en trajes oscuros comenzaron a salir, armados, apuntando con un arma al aire. Tenemos que encontrar a Amara. No se atrevan a moverse, o sufrirán las consecuencias. El universo de Sebastián se desmoronó. ¿Qué estaba sucediendo? La policía, ellos, el pasado de Amara, se estaban entrelazando en un torbellino de peligro. ¡Corre, Amara!, gritó, extendiendo su mano, mientras la gente a su alrededor comenzaba a entrar en pánico. No puedes separarte de mí, suplicó Amara, pero el terror en sus ojos delataba el inevitable dilema. Sin pensar, atrapó la mano de Sebastián y lo arrastró hacia la parte trasera del gallinero, lejos del caos que se desencadenaba. Pero en el calor del momento otra figura apareció. Era Eduardo, aún vivo, aunque herido de gravedad. «¡Sebastián! ¡Amara! ¡Vénganse! ¡Aquí!». Su voz se desvanecía mientras se aproximaba a ellos, arrastrando, su cuerpo tambaleándose. Fue como si un hilo del destino lo conectara todo: familia, traición, amor y peligro. «Eduardo», murmuró Sebastián, sin comprender la naturaleza del juego que se estaba desarrollando. Pero algo estaba muy mal. Justo cuando Sebastián pensó que conocía a Eduardo, un estallido de luces y tiros resonó en el aire. Amara, aturdida, dio un paso atrás, mientras Sebastián la protegía con su cuerpo. «Esto no se acaba aquí», dijo Eduardo con dificultad, mientras el mundo parecía girar a su alrededor. «Tú no tienes idea de quién eres realmente, Sebastián. La élite siempre ha estado detrás de ti y de Amara». El caos estalló. El descontrol se apoderó del lugar, y mientras otro disparo sonaba, quedó un silencio aterrador. Sebastián sintió un dolor punzante en su brazo, un fuerte golpe que lo hizo caer al suelo. Miró hacia Amara, cuyos ojos estaban llenos de miedo y desesperación, y comprendió que toda la vida que había construido se desmoronaba. Amara se lanzó hacia él, pero todo a su alrededor se oscureció. Eduardo sonrió, una sonrisa que no era de triunfo, sino de una advertencia. Ahora nadie está a salvo. Y en ese momento, Sebastián, con un nudo en la garganta, comprendió que el futuro nunca había sido lo que parecía, y quizás nunca lo sería. ¿Quién eran realmente todos? ¿Qué secretos quedaban por descubrir? Mientras el desastre se desplegaba, el destino aguardaba, y el reloj de su vida estaba a punto de dar la campanada final. Sebastián sintió un nudo en la garganta. La confusión en su mente era absoluta. La madre de Amara, ahí, en medio del caos, desataba secretos arriesgados. El aire a su alrededor se sentía eléctrico, una tormenta esperando a desatarse. La figura de Eduardo, caído en el suelo, era un eco de la traición que había comenzado a desmoronarlo todo. Ella es parte de un programa de protección de testigos. La voz de la oficial retumbaba en su mente, y el pánico comenzaba a gestarse en su pecho. Amara, la mujer que había comenzado a enamorarlo, ahora se sentía distante, como una sombra de lo que había creído conocer. Sus ojos brillaban con lágrimas mientras miraba a su madre, la angustia reflejada en su rostro. «¿Por qué no me lo dijiste?»,
preguntó. Apenas un susurro. Su madre avanzó un paso, pero el miedo las mantenía separadas, como barro entre sus manos. La multitud se agolpaba alrededor de ellos. Los murmullos incrementaban. «Oh Dios, ¿qué está pasando?», decía una mujer, mientras otros observaban con horror. La atmósfera era densa, y el silencio se rompía solo por el sonido de las sirenas, que seguía resonando como un lamento lejano. «No podemos quedarnos aquí. Tienen que venir por Amara», gritó uno de los hombres armados que se acercaban. El sentido de urgencia consumía el ambiente. Sebastián, perdido en el caos, tomó la mano de Amara, apretando con fuerza como si pudieran mantenerse a flote en medio del torbellino. «Voy a protegerte. No dejaré que te lleven», prometió, aunque la resolución se sentía como una frágil ilusión. De repente, un estallido resonó. Era un disparo. La explosión del sonido cortó como un cuchillo en el aire. Sebastián sintió que el mundo se ralentizaba. Miró hacia su izquierda, y de entre la multitud una figura emergió. Un hombre de pie, armado y decidido, con un rostro que le resultaba familiar. Era Carlos, un viejo rival de Sebastián en el mundo corporativo, alguien con quien había tenido varias confrontaciones, pero lo que no esperaba era verlo ahora, en esta situación. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, como si tuviera autoridad sobre la situación. «No interfieras», bramó uno de los hombres armados, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Carlos disparó. El hecho fue tan rápido que Sebastián ni siquiera pudo definir por qué. Una explosión de ruido y el cuerpo de uno de los criminales cayó al suelo. Pero eso no fue lo sorprendente. A medida que la gente gritaba y se dispersaba, Carlos se volvió hacia Sebastián y Amara. «Se acabó. Es hora de hacer esto bien». Sebastián sintió un escalofrío. ¿A qué se refería? ¿Y por qué estaba allí? «Es un plan, Sebastián. Lo que Amara no sabe es que esto va más allá. Estás en medio de algo que está a punto de desatarse». Las palabras de Carlos eran confusas. La urgencia en su tono lo hacía sentir más perdido. Amara tembló a su lado, y Sebastián buscó su mirada. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz un hilo de frustración. Pero la respuesta llegaría de una fuente inesperada. «¡Stop!». La multitud se dispersó aún más, y la voz retumbante llegó desde la entrada del gallinero. Una figura alta y confiada se aproximó con paso firme. Era un hombre con traje, una sonrisa astuta en su rostro. «Francisco», murmuró alguien entre la multitud, y el reconocimiento recorrió la sala como un susurro. El mismo Francisco que había estado tras las sombras del imperio de Sebastián, el que había desaparecido dejándole un frío vacío. «No intentes entenderlo, Sebastián. El juego ha cambiado, y tú has sido parte de la estrategia sin saberlo». Amara se quedó paralizada. La confusión en sus ojos se convirtió en pánico. «¿Qué estás diciendo?». Su voz salió entrecortada. Francisco sonrió, y en ese instante un gran giro tomó lugar, un giro que amenazaba con cambiarlo todo. Amara no es solo víctima, ella es la clave de todo este enredo, y tú, querido Sebastián, eres solo un peón», dijo con tono insinuante. La revelación lo golpeó como un mazo. Sus manos temblaron, pero antes de que pudiera procesar lo que eso quería decir, Francisco levantó un objeto en su mano, una pequeña caja con un botón rojo. «Se acabó la charada. Este juego va a subir de nivel». La multitud, que había estado en un grito de pánico, ahora miraba fija, la tensión palpable como un arco tenso a punto de romperse. Sebastián supo que esto estaba lejos de terminar, y el frío de la verdad se apoderó de su mente. ¿Qué había estado ocurriendo realmente? ¿Cuánto estaba en riesgo?
Se sintió atrapado en una trampa, y el eco de aquellas palabras, solo un peón, resonaba en su cabeza. «Prepárense, porque no hay vuelta atrás», dijo Francisco, y en ese momento, el destino de todos empezó a tambalearse. Las luces destellaban en su cabeza, y con cada pulso del corazón, supo que lo que se avecinaba sería un cambio irreversible. El silencio reinó por un segundo que se sintió eterno. Los ojos de Sebastián se abrieron de par en par, su mente incapaz de procesar las palabras que acababa de escuchar. Amara, su Amara, tenía una madre, pero no solo eso, era parte de un pasado oscuro. «¿Qué dices?», murmuró Amara, incrédula. Su mirada se movía de su madre a Sebastián, buscando respuestas en sus ojos. Todo se volvió confuso, como si los colores del mundo se hubieran desvanecido. El murmullo de la multitud se intensificó. Las voces se mezclaban en un eco de asombro y malestar. «Mamá, ¿por qué nunca...?» Las palabras se ahogaban en su garganta, llenas de dolor. «Lo siento, hija, tu vida ha estado en peligro desde que te quité. Tienes que venir conmigo. Ellos vuelven a intentar encontrarte». La madre de Amara interrumpió, su voz temblando de urgencia. «¿Quiénes vienen?», preguntó Sebastián, su corazón latiendo con descontrol, pero la respuesta quedó atrapada entre la tensión y el caos que envolvía el gallinero. «La mafia que destruyó nuestra familia», gritó la madre de Amara, y en ese instante, su rostro se iluminó con una claridad desesperada. «Todo lo que creías que sabías, Sebastián, es parte de una gran mentira». Sebastián frunció el ceño. «¿Una mentira? ¿Qué estás diciendo?», gritó, su voz resonando poderosa en medio del estruendo. ¿Podría ser que todo lo que había construido en su relación con Amara estaba basado en un engaño? Se sentía mareado, atrapado entre la verdad y la confusión. «Ellos han buscado a Amara durante años», continuó la madre, «y aunque su vida tranquila parece un sueño, el peligro es real. No puedo dejar que te atrapen como me atraparon a mí. Debes regresar». Amara retrocedió, sus manos temblorosas cubriendo su boca. No puedo dejarlo, mamá», balbuceó, mirando a Sebastián con lágrimas en los ojos. «No puedo perderlo a él también». La tensión era palpable. Las luces de las patrullas reflejaban sombras danzantes en las paredes del gallinero, mientras un grupo de curiosos observaba, sus rostros llenos de horror. Sebastián sintió la presión en su pecho intensificarse. No sabía qué creer, a quién confiar. Pero había algo más en el aire, una angustia que parecía crecer a cada instante. De repente, un estallido resonó. Era un disparo. La explosión del sonido cortó como un cuchillo en el aire. Sebastián sintió que el mundo se ralentizaba. Miró hacia su izquierda, y de entre la multitud una figura emergió. Un hombre de pie, armado y decidido, con un rostro que le resultaba familiar. Era Carlos, un viejo rival de Sebastián en el mundo corporativo. Alguien con quien había tenido varias confrontaciones. Pero lo que no esperaba era verlo ahora, en esta situación. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, como si tuviera autoridad sobre la situación. «No interfieras», bramó uno de los hombres armados. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Carlos disparó. El hecho fue tan rápido que Sebastián ni siquiera pudo definir por qué. Una explosión de ruido y el cuerpo de uno de los criminales cayó al suelo. Pero eso no fue lo sorprendente. A medida que la gente gritaba y se dispersaba, Carlos se volvió hacia Sebastián y Amara. «Se acabó. Es hora de hacer esto bien». Sebastián sintió un escalofrío. ¿A qué se refería? ¿Y por qué estaba allí? «Es un plan, Sebastián. Amara no sabe, es que esto va más allá. Estás en medio de algo que está a punto de desatarse».
Las palabras de Carlos eran confusas. La urgencia en su tono lo hacía sentir más perdido. Amara tembló a su lado, y Sebastián buscó su mirada. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz un hilo de frustración. Pero la respuesta llegaría de una fuente inesperada. «Stop». La multitud se dispersó aún más, y la voz retumbante llegó desde la entrada del gallinero. Una figura alta y confiada se aproximó con paso firme. Era un hombre con traje, una sonrisa astuta en su rostro. «Francisco», murmuró alguien entre la multitud, y el reconocimiento recorrió la sala como un susurro. El mismo Francisco que había estado tras las sombras del imperio de Sebastián, el que había desaparecido dejándole un frío vacío. «No intentes entenderlo, Sebastián. El juego ha cambiado, y tú has sido parte de la estrategia sin saberlo». Amara se quedó paralizada. La confusión en sus ojos se convirtió en pánico. «¿Qué estás diciendo?». Su voz salió entrecortada. Francisco sonrió, y en ese instante un gran giro tomó lugar. Un giro que amenazaba con cambiarlo todo. Amara no es solo víctima. Ella es la clave de todo este enredo. Y tú, querido Sebastián, eres solo un peón», dijo con tono insinuante. La revelación lo golpeó como un mazo. Sus manos temblaron. Pero antes de que pudiera procesar lo que eso quería decir, Francisco levantó un objeto en su mano. Una pequeña caja con un botón rojo. «Se acabó la charada. Este juego va a subir de nivel». El mundo a su alrededor se volvió un caos. La multitud gritaba, el sonido de sirenas resonaba. «¡No, no, no!», grita Sebastián, mientras el sudor comenzaba a brotar de su frente. Sabía que lo que estaba en juego era más grande de lo que había anticipado. Todo comenzaba a verse como un laberinto sin salida, oscuro y traicionero. Carlos avanzó hacia Francisco, como un peón atrevido, dispuesto a desafiar al rey. «Quítate del medio, Francisco. Esto no es solo un juego». «Para ti», gritó. Pero la mirada de Francisco era la de un jugador experimentado. «Lo siento, Carlos, pero el juego ha terminado para ti». Un chispazo. El sonido de un tiro dejó a Sebastián helado. Carlos cayó al suelo, y Sebastián sintió un nudo en la garganta. ¿Qué había pasado? La vida de él y de Amara había sido desatada ante sus ojos, y ahora se consumía en llamas de caos. Amara se lanzó hacia él, su rostro desencajado por el terror. «Sebastián, no dejes que se lo lleven». La angustia en su voz era desgarradora, y todo se volvió oscuro. La figura de Francisco se desvaneció entre los cuerpos, y de repente un segundo disparo resonó, y una risa helada vibró entre los gritos. «Ahora sí, el verdadero juego comienza», dijo. Una voz familiar. Sebastián se giró, y su corazón se detuvo. La mujer que le miraba a los ojos era Clara, su exnovia, quien había desaparecido años atrás, traicionándolo en el momento más vulnerable. «Hola, Sebastián, me alegra verte en esta escena». La realidad se nubló. Todo lo que sabía se torció. ¿Por qué estaba aquí? ¿Quién era el verdadero traidor en esta historia? La oscuridad se tragaba la esperanza, y el futuro brillaba solo como una sombra. ¿A qué se estaban refiriendo? ¿Cuál era la verdad oculta? Los secretos y el peligro acechaban de todos lados. La vida de Sebastián se había vuelto un hilo que pendía de un abismo, y en ese momento supo que el verdadero caos apenas comenzaba. El silencio reinó por un segundo que se sintió eterno. La figura de Clara, su exnovia, se erguía frente a Sebastián como un espectro amenazante. Su corazón se detuvo. Las piezas de su mundo empezaban a desmoronarse. «¿Tú? ¿Por qué estás aquí?», balbuceó, asombrado y aturdido. La multitud se había congelado. Los murmullos se ahogaron, y todos los ojos se centraron en ella. «Siempre supe que volverías. Será mejor que hablemos». Su sonrisa era inquietante. Un destello en su mirada
que hizo que el estómago de Sebastián se retorciera. Amara se aferró a su brazo, su angustia palpable. ¿Qué significa todo esto? ¿Quién eres, realmente? Su voz sonó entrecortada, como si luchara contra una ola de desesperación. Lo que importa es que ambos están en medio de un juego más peligroso de lo que jamás imaginaron. Clara se acercó, su tono era tierno, pero la frialdad de sus palabras desgarraba el aire. ¿Recuerdas cuando te dije que todos estaban conectados? Tal vez lo hiciste sin darte cuenta. Antes de que pudiera asimilar lo que decía, un grito rompió la tensión. ¡Deteneros! Era la policía, irrumpiendo al fondo. Las luces intermitentes bañaron el campo de visión en rojo y azul. Sebastián sintió que se tambaleaba mientras el caos se desataba. Los hombres de Francisco comenzaron a disparar al aire, provocando un pánico indescriptible. El sonido de los disparos retumbó en sus oídos, mientras el mundo que lo rodeaba se convertía en un torbellino. «Amara, corre», gritó Sebastián, pero el pánico llenó el espacio, y las órdenes se ahogaron en el tumulto. Amara, con lágrimas brillando en sus ojos, se encontraba paralizada. «No, no puedo dejarte», ella gritó, buscando su mano, pero el tiempo parecía derrumbarse alrededor de ellos, como si el destino se estuviese riendo de sus intentos de escapar. De repente, Clara se lanzó hacia él, atrapándolo por la muñeca. «Escucha, Sebastián, nadie es quien dice ser aquí», dijo, su voz casi suplicante. Al mirar hacia su rostro, Sebastián vio algo que no había visto antes: el miedo. Pero no solo miedo, había desesperación. «Si no hacemos esto juntos, todos estaremos perdidos», agregó. En ese momento, sintió que el suelo comenzaba a desvanecerse bajo sus pies. Había una revelación por venir, una verdad aún más aterradora. Un cambio repentino en la atmósfera puso en alerta a Sebastián. La multitud se agitaba, voces de alarma estallando en gritos. Sin advertencia, un coche apareció, embistiendo a través del caos, mientras los hombres armados comenzaban a retroceder. «¡Es hora de huir!», gritó uno de los delincuentes. «No hay tiempo para explicaciones». Clara empujó a Sebastián hacia el coche. Amara seguía a su lado, su mirada llena de incertidumbre. «¿Qué está pasando?», preguntó ella, la vulnerabilidad de su voz diseñando una onda de emoción en su pecho. «Todo lo que pensaba saber podría no ser cierto», dijo Clara, tomando un profundo aire, como si librarse de una carga. Pero en ese momento, el giro inesperado llegó. Desde el coche, una figura saltó, y Sebastián sintió que el mundo se le caía a pedazos. Era una mujer con un rostro familiar, una mujer que creía que había perdido para siempre. Su hermana, Lucía, quien había desaparecido hace años. «Lo siento, Sebastián. Tu madre tiene más secretos de los que imaginas», gritó entre el caos, cada palabra apuñalando la mente de Sebastián. El pánico se adueñó de él. Su madre siempre pensó que había sido víctima, pero todo adquiría una nueva perspectiva. Los fragmentos de su vida estaban entrelazados con secretos de otras vidas que apenas comenzaba a comprender. Sebastián quedó congelado, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «Tu madre es parte del mismo juego, Sebastián. Todo ha sido un engaño», continuó Lucía. La desesperación llenó su mirada. «No puedes confiar en nadie». «Pero Lucía, ¿por qué? ¿Qué más hay?». Las lágrimas brotaban de los ojos de Amara, pero Sebastián apenas podía mirar hacia ella. La confusión y el dolor lo atraparon. ¿Qué tan profundamente se había sumergido en una red de mentiras? ¿Qué otra verdad se ocultaba? Su corazón latía desbocado, sintiendo que todo se le escapaba. Mientras el ruido se alzaba junto con el terror, comprendió que se adentraba en un abismo profundo.
La figura de la mujer que pensaba que nunca volvería trajo con ella la posibilidad de que toda su vida se construiría sobre falsedades. La sombra de la revelación quedó colgando en el aire tenso. ¿Qué más sabía su madre? ¿Y qué más podrían los demás ocultarle? La tormenta se desataba y el verdadero desafío apenas comenzaba. El rumbo de su vida estaba a punto de cambiar, pero ¿en qué dirección? Era aún un completo misterio. El silencio reinó en el gallinero, interrumpido solo por el sonido lejano de las sirenas que se acercaban. Las palabras de Lucía quedaron flotando en el aire, como un eco que resonaba en la cabeza de Sebastián. Su pasado, su madre, el mundo entero parecía enredarse en un nudo tan apretado que apenas podía respirar. Amara se aferraba a su brazo. Su mirada de confusión y desesperación atravesaba su alma. «¿Qué significa esto, Lucía?», preguntó Sebastián, el rostro pálido y la voz temblando. «¿Por qué nunca me dijiste que estabas aquí? ¿Todo ha sido una farsa?». La tensión crecía. Lucía se acercó, desesperada, sus ojos suplicantes. «No tengo tiempo para explicártelo todo. Tu madre, ella está en peligro y tú también. Ella sabe algo que puede destruirnos a todos». Las palabras eran como un disparo en la oscuridad. Sebastián sintió que el miedo se cernía sobre él, una sombra inminente. ¿Qué puede haber tan terrible? Pero antes que Lucía pudiera responder, un grito desgarrador atravesó el gallinero. «¡Cuidado!». Un hombre vestido de negro se abalanzó contra ellos, empujando a Sebastián. La confusión estalló cuando un disparo retumbó y el sonido reverberó en su pecho. Los presentes se dispersaron. El caos se había desatado. «¡Vamos! ¡Corred!», gritó Clara, tomando la mano de Amara y tirando de ella. Sebastián se quedó paralizado un instante, su mente en una vorágine de pensamientos. Y entonces vio a su madre aparecer en la entrada del gallinero, su rostro pálido como una hoja. «¡Sebastián! ¡No te acerques!», gritó. Pero la advertencia llegó demasiado tarde. Con un impulso, un hombre armado avanzó hacia ella, su cara una máscara de furia y desesperación. Sebastián se lanzó hacia adelante. «¡Mamá!». Pero el tiempo se detuvo cuando el hombre apuntó. Su arma. Fue un instante, una fracción de segundo, pero el mundo se desvaneció en una explosión de sonido y luz. Todo sucedió tan rápido. Él experimentó una mezcla de adrenalina y horror. El disparo resonó en sus oídos, y en un giro dramático, su madre cayó al suelo, sus ojos llenos de terror y sorpresa. «¡No!», gritó Sebastián, pero el dolor en su pecho lo detuvo en seco. «Despertad, Sebastián, despertad». La voz de Amara lo sacudió. El tiempo había vuelto a fluir, sacándolo de su parálisis. «Debemos irnos». Ella tiró de su brazo, y él sintió la urgencia en su piel. «No podemos quedarnos aquí». Mientras se alejaban, el caos se desataba a su alrededor. La multitud estaba en pánico, pero él no podía apartar la vista de su madre, en el suelo. Fue entonces cuando un destello captó su atención. Una figura, oculta entre la confusión, levantó algo en el aire, y cuando Sebastián lo vio, sus piernas temblaron. Era una cámara, enfocando a su madre. El rostro de Eduardo apareció en la pantalla, la sonrisa maliciosa y los brazos cruzados. «Este era el momento que siempre esperé», dijo con ese tono siniestro que tanto odio le causaba. «El final de un juego en el que ha sido un tonto». Sebastián sintió que el fuego de la rabia le ardía en las venas. Pero antes de que pudiera reaccionar, Eduardo giró la cámara hacia él. «Y tú, Sebastián, eres el principal actor. Todo el mundo se va a enterar de la verdad. Esto es solo el principio. El error», gritó Sebastián, sintiendo que el tiempo se ralentizaba. Se acercó, moviéndose por instinto,
Pero Eduardo sonrió e hizo un gesto con su mano. Y entonces sucedió algo inesperado. La multitud se aglutinó, y de entre ellos, un coche negro apareció como una sombra. Sus luces deslumbraron a Sebastián, y de repente, 2 hombres armados saltaron del vehículo, empujando a la gente a un lado. Eran hombres relacionados con el pasado de Amara, quienes habían estado en la sombra todo este tiempo. «Amara», gritó uno de ellos, y entonces la verdadera sorpresa llegó. La figura detrás de ellos era conocida por Sebastián. Era la madre de Amara, pero con un rostro distinto, una expresión que nunca había visto antes. «Tú siempre estuviste cerca, pero no lo sabías», afirmó con una voz fría Pomo. El acero. El verdadero juego está a punto de comenzar. Los dos son más importantes de lo que creen. El mundo se detuvo. Sebastián sintió que su corazón se hundía en un mar de confusión. «¿Tú? ¿Por qué?» Y mientras la realidad se tambaleaba, comprendió que la verdadera naturaleza de todos los involucrados no era lo que parecía. Era un entramado de mentiras y secretos aún más profundo que el que había imaginado. ¿Qué más le ocultaban? ¿Y Cloracasa realmente estaba en juego? La verdad comenzaba a emerger, pero era más aterradora de lo que jamás podría haber esperado. Las luces del coche negro brillaron intensamente, envolviendo a todos en su resplandor, mientras la vida de Sebastián se transformaba en un abismo de inquietudes y revelaciones. ¿Estaban sus lazos de amor en peligro? ¿Y quién realmente era él en medio de esta maraña de engaños? El futuro se hacía incierto, y la lucha por la verdad apenas comenzaba. Sebastián observó en estado de shock cómo el caos se desataba a su alrededor. La figura de su madre en el suelo era una imagen que jamás podría borrar de su mente. Amara a su lado, llorando, atrapada en un torbellino de emociones. «Esto no puede estar pasando», murmuró, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «Vamos, debemos movernos», gritó Clara, quien a duras penas mantenía la calma en medio del desvarío. Lucía se unió a ellos mientras las luces rojas y azules parpadeaban cerca. «No hay tiempo para dudar. Se acercan más de ellos», dijo, apenas con aliento. El coche negro estaba a su alcance. Pero el miedo lo atravesó. Sebastián se giró buscando a su madre, ansiando una respuesta. Pero era demasiado tarde. El tiempo se arrastraba mientras el eco de los disparos resonaba a su alrededor. «¡Mamá!», gritó, su voz atrapada en la angustia. «¡Sebastián, a la izquierda!». Amara lo empujó hacia un callejón, con el pánico reflejado en su rostro. La necesidad de escapar se apoderaba de él, pero su corazón se sentía pesado. Tantas incógnitas, tantas verdades que habían salido a la superficie. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué secretos ocultaban? «¡Rápido!», instó Lucía, mientras Clara y Amara comenzaban a correr. Las sirenas se acercaban, pero los ecos del pasado sonaban más fuertes que nunca. Un hombre armado apareció a su izquierda, y reflexivamente Sebastián se lanzó hacia Amara, protegiéndola con su propio cuerpo. Una lluvia de balas silbó a su alrededor, pero Clara disparó justo antes de que el hombre tuviera la oportunidad de acercarse. «No podemos esperar», gritó, su mirada fija en el coche. «Si no nos movemos, estarán atrás de nosotros en un instante». Sebastián tragó saliva y miró a Amara. A pesar de su terror, ella lo sostenía con fuerza, una llama de valentía brillando en ella. «Vamos a salir de esto», le prometió, sintiendo el nudo en su garganta. Corrían como si la vida les fuera en ello. Cada paso era un intento desesperado de dejar atrás el caos. En un abrir y cerrar de ojos, se encontraron en el coche negro. Las puertas se cerraron tras ellos de un golpe. El conductor, un viejo socio de la familia de Amara, aceleró, y el motor rugió.
No podemos mirar atrás, dijo, y Sebastián sintió cómo la adrenalina llenaba sus venas. Las luces de las patrullas se desvanecían a lo lejos, pero el peligro continuaba acechando. Cada latido de su corazón resonaba, y aún sentía la presión del pasado atrapando su pecho. ¿Ahora qué?, preguntó Amara, su voz aún temblando. ¿Qué hacemos después de esto? Sebastián la miró fijamente, un momento de resolución brillando en sus ojos. Después de esto, tenemos que descubrir la verdad. No podemos permitir que los secretos nos roben más vidas, dijo, sintiendo el fervor crecer en su interior. La angustia había dejado cicatrices, pero la determinación se apoderaba de ellos. Con el coche alejándose de la escena, una pregunta le dio vueltas a Sebastián mientras el viento les golpeaba. La cara, ¿habría realmente un futuro o solo más sombras de lo vivido? A medida que la ciudad desaparecía en la distancia, él supo que tenía que confrontar lo que quedaba de su vida, de su pasado y las consecuencias de esos secretos oscuros. Y aquí es donde tú entras en acción. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Así que pulsa el botón Me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.